Muy buenas noches, bienvenidos a todos a Tiempo de Impacto. Qué bendición poder tener este espacio de compartir la palabra del Señor, de indagar esos principios que hacen que nuestra vida sea diferente, que tenga un horizonte y que tenga la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Y queremos disponer el corazón para recibir la palabra del Señor. Y lo hacemos a través de una oración. Y tú que ya llegaste a la transmisión, bienvenido. Salúdanos en un comentario, no olvides dar me gusta y compartir para que hayan más personas uniéndose a este mensaje, uniéndose a esta enseñanza. Y quiero pedirte que nos acompañes en una oración inicial. Y no sé, papi, yo estaba pensando que podíamos empezar orando en esta oportunidad por la situación que está viviendo el país a causa de la ola invernal, también de mucha gente que está pasando un mal momento, un mal tiempo y que necesitan de ese respaldo en oración. Y el tema que hoy vamos a tratar es parte de eso que necesitamos hacer para este tiempo. Entonces, oremos y ponemos este tiempo en las manos del Señor. Amén. Entonces vamos a orar en este día, dando gracias a Dios, porque Él es bueno, porque Él es maravilloso y siempre tiene cuidado de cada uno de nosotros. Amado Señor, en este momento me uno a Mari y a las personas que están allí unidas, Señor, en este momento de transmisión, Señor. Y queremos orar a ti, poderoso Padre, por cada uno de los colombianos, Señor, que están pasando un momento difícil, Señor. En esta nación, Señor, hay muchas personas, Señor, que están sufriendo a causa de la ola invernal, Señor, a causa de todo lo que ha estado pasando, Señor. Y allí en el lugar de San Andrés, de Providencia, Señor, la mayoría de casas quedaron destruidas. La mayoría de familias perdieron todos, los que eran empresarios en la parte de hoteles y demás. Se arrasó todo, la economía, todo se fue al piso en un momento, Señor, a través de estas circunstancias que se están viviendo, pero también en el Chocó, en algunos otros lugares del país, Señor, aquí en Bogotá, se está viviendo, Señor, un momento de tragedia, Señor, no solamente por las lluvias, no solamente por los desbordes de los ríos, de las quebradas, sino también porque hay mucha violencia, Señor, hay mucho robo, mucho atraco, hay muchas cosas que están pasando, Señor, a lo largo y ancho de nuestro territorio colombiano, Señor. Y hoy te clamamos a ti, rogándote, Señor, que tú vengas a nosotros, que tú vengas a este país, que tú vengas a quienes gobiernan, que tú vengas al hogar de cada uno, Señor, e intervengas, Señor, en los padres, en los hijos, en las familias completas, Señor. Se han perdido los valores, se han perdido el respeto, se ha perdido el temor a ti, amado Dios. Se ha perdido, Señor, el deseo de agradarte, de honrarte, Señor, aún en familias creyentes. Hoy en día no se honra tu presencia, no se honra a ti, amado Dios. Pero hoy te pedimos tu ayuda y a la vez te pedimos perdón por Colombia. Te pido perdón por tanta maldad. Te pido perdón por tantas cosas que se hacen de manera indebida. Y te ruego, Señor, que tú vengas a esta nación, que tú vengas a los gobernantes, que tú vengas a toda esta nación, poderoso Padre, para decirnos, poderoso Dios, qué hacer. Necesitamos hoy tu ayuda. Necesitamos hoy tu gracia, necesitamos tu favor. Necesitamos, Señor, que tú tomes el corazón de la gente. La palabra de Dios dice que en el final de los tiempos el amor del hombre, del ser humano, se va enfriando, Señor. Y yo he visto cómo muchos se han enfriado, poderoso Rey.
aún de la congregación que dirigimos, amado Dios. Muchos se han enfriado, poderoso Dios. Muchos ya abandonaron, poderoso Rey. Pero en tu misericordia, en tu bondad, te rogamos, Señor, que tú los rescates de nuevo, que tú los levantes, que no pongan la mirada en hombres, sino que la pongan en ti, amado Dios. Que puedan dirigir la mirada al que todo lo puede, al que es eterno, al que prometió y cumplirá, al que dijo que sana y sanará, al que dijo que proveerá y proveerá, aquel que es suficiente y que es poderoso, a ti, Señor Jesús, a ti, Padre de la gloria, a ti, Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven sobre esta nación, ven sobre esta Colombia, ven sobre esta patria, ven sobre este país y ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nuestros hijos que están siendo bombardeados por muchas cosas. Ten misericordia, amado Jesús, de nuestras familias, de los hogares. Ayúdanos, guárdanos. Que la sabiduría tuya opere en nosotros, Señor, como pareja, como familia. Que el gobierno del Espíritu Santo, Señor, gobierne en nuestros corazones, amado Señor. Hoy te rogamos, perdona a las familias. Perdónanos a nosotros, tus hijos. Perdona esta nación, perdona a los gobernantes, amado Dios. Perdona, Señor, a aquellos llamados padres de la patria, Señor, que dan mal testimonio, que hacen corrupción, que hacen maldad. Perdona, Señor, al padre de familia, a la madre, a los hijos. Perdona a nuestra nación y ven sobre este país, poderoso Rey. Y levanta una nación que te ame. Señor, por años se ha hablado de un avivamiento sobre esta nación. Te pedimos que ahora venga ese avivamiento, que tú rescates los perdidos, que ese avivamiento traiga un cambio social, un cambio en todos los ámbitos, Señor amado. Creemos que vienen tiempos de gloria, que vienen tiempos mejores, pero necesitamos, Señor, tu ayuda. Necesitamos tu cuidado, necesitamos tu dirección. Necesitamos conectarnos contigo, acercarnos a ti. Necesitamos venir a tus pies. Tu palabra lo dice, que nos acerquemos a ti, que tú te acercarás a nosotros, amado Dios. Y creemos, Señor, que la única manera para que nuestra nación, nuestra Colombia, sea sana, sea libre, y para que haya unos corazones de acuerdo a los tuyos, Señor, al corazón tuyo, como el de David, necesitamos venir a tus pies, necesitamos orar a ti, necesitamos estar en la presencia tuya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, amado Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Un saludo para Mari, para doña Irene que está allí, para Marlene, para María Herrera. Un saludo también para Lady María. Bueno, y para los demás que seguramente están allí, pero no los hemos logrado ver en este momento, pero que están ahí, un saludo cordial. Reciba un abrazo caluroso en esta noche fría aquí en Bogotá, y disponga su corazón para que Dios hable a su vida, para que Dios transforme su corazón, para que la palabra sea un rema en cada uno de nosotros. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos. Esta noche tenemos un tema que le hemos puesto un cambio de corazón. Y es algo que el Espíritu Santo ha testificado a nuestras vidas, que para este tiempo lo que se requiere es un cambio de corazón. Con ese título yo sé que ya usted pensó en muchas cosas, ya el Espíritu Santo empezó a hablarle, y queremos que usted interactúe con nosotros y nos ayude a ser edificados en este tema. Si usted entiende algo en el Espíritu, ¿por qué debemos tener un cambio de corazón? Si hay una palabra que brota de su corazón, compártala en los comentarios y vamos entre todos a ser edificados en esta palabra. Y
sabemos que Dios ha estado trabajando en eso, en un cambio de corazón. Lo primero que Dios quiere cambiar en nosotros es nuestro corazón. Y si tú te pones a ver a través de la historia de la humanidad o de la misma palabra del Señor, todo era a partir de la actitud del corazón que tenían las personas, que tenía el pueblo. Ahora recordemos, por ejemplo, los 40 años en el desierto. ¿Por qué duraron esos 40 años si no fue menos tiempo? Por la dureza del corazón del pueblo de Dios, por su rebeldía, por su terquedad, por su dureza de corazón. Luego, cuando el pueblo de Israel se volvió rebelde y pidió rey, Dios les puso un Saúl durante 40 años. Y sabes que cuando estábamos pensando en esto, esta pandemia y este tiempo que hemos vivido se ha llamado cuarentena, aunque de cuarentena no tiene nada porque cuarentena son 40, ¿cierto? Pero depende de la actitud del corazón de las personas en las temporadas que nosotros vivamos. Por eso depende de la actitud del corazón que tengamos delante del Señor, el tiempo que dure esta temporada que estamos viviendo. Por eso sabemos que lo que Dios quiere hacernos entender para este tiempo es que debe haber un cambio de corazón, un cambio de actitud de todo el mundo, de los que conocen a Dios y sobre todo de los que no conocen, porque eso es lo que trae cosas diferentes. Mire que la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, capítulo 11, versos 19 al 20, dice: y le daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y le daré un corazón de carne. En el verso 20 dice: para que anden en mis ordenanzas. Para eso Dios quiere mudar el corazón. Y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo y yo les sea a ellos por Dios. Mire lo que Dios dice. Les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a dar un corazón que sea de carne. Voy a quitar ese corazón de piedra. Pero, ¿qué es lo que va a traer esto? Va a traer que andemos en las ordenanzas de Dios, que guardemos los decretos, que cumplamos lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Quiero leérselo también en la Nueva Traducción Viviente. Mire cómo dice: le daré integridad de corazón. Dice: y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Luego dice: les quitaré su terco corazón. Acuérdese que cuando Moisés bajó con las tablas y encontraron que habían hecho un becerro de oro y lo estaban adorando, dice que Dios le dijo que ese pueblo es duro de cerviz. O sea que eran tercos en su corazón. Y aquí dice: les quitaré su terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. En el verso 20 dice: para que obedezcan mis decretos y ordenanzas. Entonces verdaderamente será mi pueblo y yo seré su Dios. Mire que Dios nos lleva aquí a pensar en que necesitamos un corazón nuevo. Necesitamos un corazón diferente. ¿Para qué? Que Dios lo mude, que Dios lo cambie, que Dios lo transforme. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y era porque Dios había mudado ese corazón. Cuando Jacob vino de donde su tío Labán, dice que Jacob, él estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera, pero cuando vino a encontrarse con su hermano, él hizo una oración a Dios para que le ayudara, y dice que Dios mudó el corazón de su hermano, que venía a matarlo. Y Dios hizo que todo lo malo que este hombre había dicho que iba a hacer, y todo lo que él traía seguramente, lo cambiara en amor, para que este hombre no le hiciera daño a Jacob, que iba a ser el padre de todo Israel, porque de ahí nacieron las 12 tribus de Israel. Entonces dice: para que obedezcan ¿qué? Mis decretos y mis ordenanzas. Entonces verdaderamente será mi pueblo y yo seré su Dios.
¿Cuándo seremos verdaderamente pueblo de Dios? ¿Cuándo Dios será nuestro Dios? Cuando nuestro corazón sea mudado, cuando nuestro corazón sea diferente. Y Dios quiere primero cambiar ese corazón nuestro para que Él pueda trabajar en nosotros, para que Él pueda bendecirnos, Así es. para Él poder ser nuestro Dios. Mientras que el corazón nuestro siga siendo un corazón terco, un corazón de piedra, un corazón que no tenga una disposición de que Dios haga en nuestros corazones, que Dios transforme nuestras vidas, pues Dios no será nuestro Dios sencillo, lo dice la palabra. Así es. Y aquí la primera promesa que Dios tiene para sus hijos, para su pueblo, porque el cambio del corazón ocurre en una vida que reconoce a Dios, que lo reconoce como Salvador, como Rey. De lo contrario, siempre va a estar en un gobierno de tinieblas. El cambio del corazón empieza con un cambio de gobierno. Cuando nosotros le decimos, Señor, te reconozco como mi Salvador y quiero que hagas una obra en mí. Cuando estamos dispuestos como esa vasija en manos de alfarero. Y esta primera promesa que nos da Ezequiel nos está hablando que va a haber un cambio de corazón, que va a venir un corazón nuevo. ¿Y por qué un corazón nuevo? Porque el corazón, sin ser transformado delante de Dios, es un corazón de piedra. Es un corazón, en la Nueva Traducción Viviente dice, es un corazón terco. Y usted tal vez no vaya muy lejos. Empiece a examinarse usted mismo y dése cuenta que como a veces nos cuesta someternos a la voluntad de Dios en su palabra, como a veces nos cuesta doblegarnos para tener relación con Dios, para modificar horarios, costumbres, quitar cosas del corazón que nos sirven. La palabra del Señor dice, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Recuerdan allí la escritura cuando los fariseos estaban acusando a Jesús y a sus discípulos de comer sin lavarse las manos? Y el Señor les dijo, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón, porque del corazón salen los malos pensamientos, las envidias, las contiendas, todo lo malo. Y dice la palabra del Señor en otra porción que el hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Entonces, y yo me ponía a pensar, la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que según mi corazón, así va a ser la vida que yo viva. Si yo tengo un corazón bueno, si yo tengo un corazón transformado, si yo tengo un corazón sumiso delante de Dios, Ezequiel decía, no un corazón de piedra, sino un corazón de carne, un corazón dócil, un corazón humilde, yo voy a tener una buena vida. Pero si mi corazón está lleno de malas cosas, voy a tener una mala vida. Y lo complicado del asunto es que llegamos a extremos de que le echamos la culpa a Dios de lo que nosotros vivimos, pero no hemos querido someter nuestro corazón a la voluntad del Señor. Y cuando habla de dureza del corazón, aquí el Señor me trae a Romanos capítulo 1 y quiero que por favor uses tu Biblia y lo puedas leer de allí, cuando la palabra del Señor habla de la culpabilidad del hombre. Y démonos cuenta, no sé si ustedes han visto noticias en estos días, por salud mental es mejor no llenarnos tanto de eso, ¿cierto? Pero lo que vemos siempre, así sea un pedacito, es la maldad del corazón del hombre, la perversidad del corazón del hombre. Estamos viendo homicidios, estamos viendo, y mire, hace un momento nosotros teníamos un taller de padres con el jardín donde estudia Amy Saray, y me llamó mucho la atención que ya no se le dice el papá y la mamá que están cuidando a los niños, esto, aquello, no, ahora ¿saben cómo se nos llama? Se nos llama los cuidadores, porque ahora no se sabe si es papá o es mamá los garantes de los hijos. Y mira cómo las cosas han cambiado tanto y nosotros vemos que la maldad está, mejor dicho, desbordada. Y en esta semana yo también pensaba, cuando la palabra habla del camino estrecho y el camino ancho, yo pensaba, el camino estrecho lleva a la vida eterna. ¿Cómo es un camino estrecho?
donde tú conoces los límites, ¿no? Es como un pasillo, ¿cierto? Sí. Donde tú al lado y lado tienes como la pared y tú sabes cuál es el límite. Y el límite para nosotros es la voluntad del Padre, es la palabra de Dios. Pero lo que lleva a la perdición es el camino amplio, el camino ancho. Es el desbordarse, como está sucediendo hoy con los ríos. Donde tú no sabes que hay un límite. Y sabes que el Espíritu Santo hablaba a mi corazón cuando se vio la destrucción del huracán en las islas y todo esto que está pasando. El Señor hablaba a mi corazón de la misma manera que este huracán ha traído destrucción. El pecado ha traído destrucción a la nación. Y arrasa todo. ¿Y de dónde viene el pecado? ¿De dónde viene la maldad? De corazones malvados, de corazones perversos. Cuando yo he visto noticias y dicen, no, esta persona mató, masacró, mejor dicho, hizo cosas terribles, que uno dice, esto es, y yo digo, eso es un corazón malo, tiene un corazón malo. Pero sabes que la palabra de Dios nos da esa promesa en Ezequiel, que Dios va a dar un corazón nuevo. Y mira lo que dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 1, versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, que es parte de tener un corazón de piedra, esto que dice Romanos, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Un corazón duro, un corazón de piedra, es un corazón terco, como lo dice la Nueva Traducción Viviente. Es un corazón que no cede, es un corazón que cree tener la razón. Y mire que para este tiempo yo sé que esto que está pasando tan difícil tiene la capacidad de doblegar aún al más endurecido. Habrán otros que aún ni estando al borde de la muerte van a creer porque lo dice la Escritura, que así es. Pero este es un tiempo para volvernos a Dios de todo corazón. Dice, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entenebrecido es cubierto de tinieblas. Porque cuando yo no acepto el trato de Dios, cuando yo no acepto la voluntad de Dios, cuando yo no acepto la necesidad que yo tengo de Dios, simplemente viene oscuridad, viene tinieblas y viene endurecimiento de corazón. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios la entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y usted ve cómo todo esto se está viendo en este tiempo. Corazones endurecidos, corazones perversos, corazones que ya no tienen un límite, ya simplemente ellos son sus propios dioses y no honran a Dios como deberían hacer. Ahora, ¿qué cambió un corazón? Acuérdense que cuando Saúl, él vino a buscar unas burras que se le han perdido a su padre, ¿se acuerda que Israel había pedido un rey? Y entonces entonces Dios dice, le vamos a dar rey. Pero entonces Dios genera una circunstancia, una situación. Y es que se le pierden unas burras al papá de Saúl. Y entonces él viene y se encuentra con el profeta Samuel. Y cuando se encuentra allí, él le dice, le profetiza algunas cosas que van a pasar. Y cuando usted va al primer libro de Samuel, el capítulo 10, el verso 9, dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio un corazón nuevo, le dio un nuevo corazón, y todas las señales de Samuel se cumplieron en ese día. ¿Quién es el que cambia el corazón del hombre? Dios. Solamente Dios. Nosotros tenemos que acercarnos a Dios. No podemos alejarnos. Miren estos días que está haciendo frío. Me estaba acordando de cuando estábamos en el campo, en la finca que teníamos allí. Cuando hacía frío, nos acercábamos a la estufa de leña y allí nos calentábamos. O sea, sentíamos el calorcito que estaba allí por causa de la leña. Si usted quiere tener un corazón nuevo, necesita calentarse cerquita a Dios. Usted no puede estar lejos de Dios. En el libro de Daniel capítulo 4, verso 16 dice,
sea cambiado su corazón de hombre y séale dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Mire, el corazón de este hombre fue vuelto un corazón de bestia. ¿Por qué? Porque se alejó de Dios. Él se creyó más. Él quiso ser más. Él llegó y salió al balcón y dijo, mire el reino que yo he hecho. Mire todo lo que hay. Yo lo hice. Y Dios le dijo, pues si yo lo hice, su corazón va a ser un corazón como el de una bestia. Y lo puso a comer pasto, lo puso a comer hierba. Hay gente que se cree suficiente, que se cree grande, que se cree el todopoderoso, que cree que no necesita de nadie, que cree que lo ha logrado. Ahora, ¿por qué pasa eso? Porque su corazón se alejó de Dios. Solamente cerca a Dios podemos tener un corazón cambiado y transformado. Podemos tener un corazón hecho nuevo. Entonces, cuando uno mira allí en la Biblia, hubo muchas personas que cometieron, hicieron cosas indebidas, que hicieron cosas desde su carne, desde su emoción, desde su pensamiento, desde lo que habían sido formados. Y por eso cometieron errores. Y entonces miremos, por ejemplo, la vida de Pedro, que nos muestra la transformación que puede tener Dios en una persona que empieza a caminar de manera diferente a como Dios lo guiaba, pero luego comienza a caminar en la dirección de Dios. Acuérdense que cuando Pedro no había sido transformado por el Espíritu Santo, no sé si se acuerdan cuando Dios le dice, mire Pedro, hoy usted se ciñe solito, o sea, usted hace lo que le da su voluntad, usted camina de acuerdo a sus pensamientos, como muchos lo hacen. Usted camina de acuerdo a lo que a usted le parece bien, como muchos hoy lo hacen. Hoy, mira, hay gente que está en la iglesia, pero sigue viviendo su vida como quiere, que sigue viviendo su vida como le antoja. Entonces Dios le dice, pero va a venir un momento en que te va a ceñir otro. O sea, ¿quién era el que lo iba a ceñir? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo viene y obra en él, y hay una transformación en su vida, entonces este Pedro comienza a hacer todo lo que Dios había designado que él hiciera. Antes no lo hizo. Aunque estaba con Jesús, aunque era discípulo de Jesús, usted lo ve cortando una oreja ya, usted lo ve negando al Señor Jesús, usted lo ve haciendo cosas que no eran buenas, que no eran puramente desde su carne, desde su humanidad, desde su propio yo. Pero cuando Pedro viene, Dios transforma esa vida después de que el Pentecostés que ocurre, Pedro comienza a predicar la palabra con denuedo, la gente se convierte. Era tanto lo que Dios cambió ese corazón, que dice que aún con la sombra de Pedro, la gente se sanaba. Entonces mire lo que hace un corazón transformado, un corazón cambiado. Y la vida de Pedro es supremamente inspiradora para nosotros, que fallamos, que a veces somos débiles. Y Pedro nos muestra, nos da un ejemplo de ese proceso que Dios puede hacer con nosotros, ¿sí? Un Pedro inseguro, un Pedro temeroso. Y mira, por ejemplo, Pedro negó a Jesús 3 veces delante de personas que no tenían ninguna característica o título de importancia. Pero después de que Pedro empieza en esa transformación del corazón y es lleno del Espíritu Santo, dice que se levanta a testificar delante de mucha gente y 3,000 personas creen en el mensaje. O sea, el mismo que negó en un momento de debilidad, de temor, de inseguridad, era el mismo que lleno del Espíritu Santo, con poder y autoridad, se levanta a testificar de aquel que había negado. Y esto es maravilloso porque nosotros pensamos, o sea, así como le dijo Jesús a la multitud que fue a apedrear a la mujer que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que diga que tiene un corazón transformado en este momento, que tire la primera piedra. Porque todos estamos en ese proceso.
pero la vida de Pedro es una inspiración para nosotros de darnos cuenta que aunque con defectos, que aunque con debilidades, que aunque con inseguridades, Dios nos está transformando. Y hay una promesa que dice que la obra que Él empezó en nosotros la perfeccionará hasta los días de Jesucristo. Y yo quiero decirte, tú y yo somos una obra en construcción. Si tú has identificado cosas en tu corazón que tú dices, realmente necesito una transformación de corazón, realmente necesito que Dios obre en mi vida, que Dios quite estas inseguridades, que Dios quite el temor, que Dios quite los malos pensamientos. Los pensamientos vienen del corazón, dice la palabra del Señor. Que Dios quite las malas actitudes. Pedro nos muestra que es posible de un corazón tan imperfecto llegar a ser un corazón lleno del poder de Dios y transformado para la gloria de Dios. El proceso del corazón es un proceso para que entendamos que nuestra vida es para darle la gloria a Dios. Y eso fue lo que ocurrió con Pedro. Ahora, si usted quiere saber cómo está su corazón, mire a Pedro. Pedro estaba lleno de duda, por ejemplo. Y llegó un momento en que esa duda fue cambiada por un corazón lleno de seguridad, lleno de confianza. Cuando Pedro negó a Jesús, estaba demostrando qué era lo que había en su corazón. Mire usted cómo actúa en diferentes circunstancias, en diferentes situaciones. Cuando está bajo presión, cuando está bajo angustia, bajo situaciones difíciles, cuando las cosas no le salen, cuando las cosas no le resultan, cuando está en medio de una crisis, y hay crisis que son muy fuertes. Pedro estaba en medio de una crisis. Cuando él negó al Señor Jesús, él tuvo temor, él tuvo duda. ¿Por qué razón? Porque el miedo lo llevó a eso. Él dijo, están allá llevándolo a la cruz, a mi líder, pues ahora seguramente harán también conmigo eso. Porque viene la duda, viene el temor, viene la circunstancia. ¿Cómo actuamos frente a esa circunstancia? ¿Cómo actuamos frente a esa situación? ¿Cómo vivimos? Eso nos deja ver cómo está nuestro corazón. Y mira que el mismo que tuvo temor de persecución en ese momento que negó a Jesús, fue el mismo que soportó la cárcel muchas veces y que podía cantar en medio de la cárcel, que podía dormir en medio de la cárcel. Eso es una transformación. Y según se cree, él murió también crucificado como Jesús. Mire, o sea, él llegó a hacer lo mismo, pues en otra circunstancia, en otra manera, no fue de la misma manera 100%, pero llegó a estar en ese mismo nivel cuando su corazón fue hecho nuevo. Si hay algo por lo cual necesitamos pedirle al Señor, es que transforme nuestro corazón. La Biblia dice que el corazón del hombre es engañoso. El corazón del hombre hoy dice esto, mañana dice eso. Usted mire en parejas, se casaron jurándose amor eterno. Se declararon que nunca se iban a separar, que estarían en las buenas, en las malas, en todo tiempo. Pero uno luego los ve al cabo de unos años, por una circunstancia, a veces fue una tontería lo que los llevó a eso. La palabra dice que el corazón es engañoso. Y terminaron odiándose, porque el corazón del hombre es engañoso. Por eso la Biblia dice que no se fíe ni con quien duerme. Imagínense, porque Dios sí sabe cuál es el corazón del hombre. Pero mira que cuando Dios logra entrar en el corazón de una persona, todo cambia. Pedro tenía un corazón dudoso, un corazón temeroso, pero ahora tenía un corazón fuerte, un corazón creyente, un corazón seguro, obediente. Y mira lo hermoso. Tanto que fue hasta la cruz. Lo hermoso que es que Jesús nos conoce. Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Le dice Jesús, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no te falte. Y después de eso le dice, y cuando te levantes, cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Pedro, conozco tus debilidades. Conozco las veces que me vas a fallar. Conozco que eres inseguro. Conozco que eres inestable. Todo eso lo conozco. Pero sé el proceso que tengo para ti.
sé que he puesto mis ojos en ti para un propósito grande. Y yo te voy a moldear para que llegues a ese propósito. Y mira que Salmos 38:8 declara, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo hoy quiero decirte, el Señor conoce tus inseguridades. El Señor conoce cuántas veces tú y yo lo hemos negado. Pero el Señor sabe que nosotros tenemos un propósito en sus manos y que Él nos va a moldear así como vasijas en manos de alfarero. Y dice la palabra del Señor, ¿acaso puede el barro decirle al alfarero, ¿por qué me haces así? Tal vez tú estás viviendo tu momento de zarandeo, en donde está saliendo lo peor de ti. Porque eso, lo que salió de Pedro en el momento del zarandeo no fue lo mejor, fue lo peor. Fue la inseguridad, fue darse cuenta que tenía una fe débil, un corazón inmaduro, un corazón inseguro. Y salió lo peor de él. Pero cuando sale eso, nunca más vuelve a entrar porque el Espíritu Santo da testimonio de que eso estaba allí y que era necesario que saliera a flote. Recuerda lo que dice la palabra del Señor, que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Y tal vez Pedro se creía muy fuerte. Él le dijo, no, Señor, yo no te voy a negar, aunque me cueste la vida. Porque él mismo no se había dado cuenta que esas cosas estaban en su corazón. Pero cuando vino el zarandeo, cuando vino la presión y salió de su corazón lo peor que él tenía, ahí fue cuando el Señor empezó a trabajar. Y yo quiero decirte, hay esperanza. Si en tu corazón ha salido lo peor por este tiempo, si tú te has quejado, has renegado, has estado en depresión, en crisis, era necesario que tú te dieras cuenta que eso estaba en tu corazón, porque ahí es donde tú te vas a dar cuenta la gran transformación que Dios va a hacer contigo a causa del propósito y del llamado que Dios tiene en tu vida. Y Dios va a hacer que tú te levantes. Y hoy yo quiero profetizar esto. De esta crisis, de esta situación, de esta dificultad, de este zarandeo que tú estás viviendo, tú te vas a levantar y vas a confirmar a muchos. Tú te vas a levantar con el respaldo del Señor y vas a hacer cosas poderosas en el nombre de Jesús, con un corazón transformado, con un corazón lleno de poder, con la unción y el poder del Espíritu Santo. Y recuerdo en este momento cuando Pedro y Juan van al templo de la Hermosa y se encuentran al paralítico que les pide limosna. Y él le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo, lo que hay en mi corazón, lo voy a ministrar sobre tu vida para que sea transformado. ¿Qué había ahora en Pedro? Había poder, había unción, había fe, había seguridad. De lo que tengo, te doy, porque había un corazón limpio, un corazón puro, un corazón que estaba siendo respaldado por Dios. Y yo creo que ese es el proceso que Dios está haciendo contigo. Yo creo que ese es el proceso, que aunque no ha sido fácil, dice la palabra del Señor, que como el oro tenemos que ser probados por el fuego. Dios va a sacar lo mejor y tú vas a decir, de lo que tengo te doy. Tengo a Jesús, tengo el poder, tengo el respaldo del Señor. Y eso es lo que vamos a empezar a ver. Ahora mire que Pedro fue transformado en todo. Cuando uno ve que Pedro, se acuerda en aquella ocasión que estaba sintiendo hambre y Dios le muestra en un lienzo todo tipo de animales y le dice, mata y come. Dice que Pedro dijo, Señor, eso es inmundo. Y él le dijo, no llames inmundo lo que yo he limpiado, lo que yo he santificado. Porque Dios quería llevarlo no solamente a ser alguien que iba a pastorear solamente al judío, sino también a los gentiles. Y para Pedro el gentil era inmundo. Pero Dios le rompió ese esquema también, lo llamaríamos de alguna manera religioso, legalista. ¿Sabe que cuando el corazón es transformado también se rompe eso? Usted puede tener una visión más clara de la palabra, puede tener más revelación en su vida. Entonces pidámosle a Dios para que Él transforme nuestras vidas, pero sobre todo que nuestro corazón sea mudado de acuerdo al corazón de Dios. Que nuestro corazón sea diferente. David fue un hombre que cometió muchos errores como usted y yo los hemos cometido. Pero ese corazón, cuando fue mudado, David
Dice la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, cada personaje de la Biblia, para ser lo que fue, tuvo que tener un corazón cambiado, transformado. Como el suyo y el mío necesitan ser transformados. Quiero leer aquí la promesa de Jeremías 24:7, dice: y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Y sabes cómo yo traduzco esta promesa? Dios nos va a dar un corazón enamorado. El enamorado es totalmente transformado. Y recuerda lo que le dijo Jesús a Pedro cuando lo confirmó y le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y Pedro tuvo que confesar 3 veces que amaba al Señor para que su corazón estuviera firme en el amor de Cristo. Y yo hoy creo que Dios nos va a dar un corazón enamorado de su presencia. El que está enamorado es capaz de hacer lo que sea por amor. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que nosotros le amemos. Recuerda el primer mandamiento que dijo Jesús, en lo que se resumía toda la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. En la Nueva Traducción Viviente ese versículo dice: les daré un corazón que me conozca, que me reconozca como el Señor. Mire, para poder reconocer al Señor como el Señor de su vida, necesita que Dios mude su corazón. Usted tal vez asiste a una congregación, usted tal vez se conecta con nosotros, pero es necesario que Dios nos transforme en nuestro corazón. Es necesario que Dios coja nuestro corazón y nos haga nuevo, para que en todos los actos de nuestra vida podamos reconocer a Dios como nuestro Señor, y que Él sea el único que nos gobierne, que Él sea el único objetivo que persigamos en la vida, que lo demás Dios lo va a añadir. Queremos orar para finalizar en este día. Queremos decirle que Dios es bueno, que Dios sigue siendo bueno, y que Dios en su inmensa misericordia quiere ayudarnos, quiere bendecirnos. Estos temas que tratamos son temas que se hablarían mucho tiempo más, pero tratamos de darles un poquito para que este poquito pues venga una transformación en nuestras vidas. Entonces oremos juntos y demos gracias a Dios en este día. Amado Señor, te damos gracias por lo maravilloso que tú eres, amado Rey. Gracias, Señor, porque siempre nos ayudas, porque siempre nos bendices, Señor, porque siempre estás ahí y porque tú sigues cuidando de nosotros. Tú no nos abandonas, Señor, y así como no abandonaste a Pedro, tampoco lo harás con nosotros. Tú estás ahí para guiarnos, para ayudarnos, para fortalecernos, para darnos vida y vida en abundancia. Te damos gracias, Señor, por habernos mirado, por haber puesto tu mirada en cada uno de nosotros. Y hoy, Señor, te decimos, por favor, toma nuestro corazón, moldéalo, múdalo, para que ese corazón te ame a ti, te respete a ti y siga tus mandatos, tus principios. Que nuestro corazón sea mudado, sea hecho nuevo, para que nosotros podamos cumplir tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Un abrazo para todos. Me alegra haberles visto esta noche, así haya sido aquí por el chat. Seguimos con Colombia, mire. No importa lo que esté pasando, Dios nos ayudará. Bendiciones a todos. Dios los bendiga grandemente. Un abrazo.